buenos días, último día de enero y comenzamos un poquitito más temprano esta edición de Tu Mañana, sobre todo por lo que está ocurriendo en el aeropuerto. A las 5:25 llegaron nuestros compañeros, los periodistas chilenos detenidos en Venezuela, en Caracas. Exactamente, la imagen para la llegada, el arribo de Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, nuestros compañeros de Televisión Nacional de Chile, junto al Ministro de Relaciones Exteriores. Vamos de inmediato con la información que nos entrega desde el aeropuerto Dani Linares. Dani, buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Carolina? Ahí en imágenes ustedes ven a nuestros compañeros junto al canciller Roberto Ampuero, luego de compartir una pequeña reunión aquí en el segundo piso del sector de protocolo del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, donde nos comentaba el canciller, nuestros compañeros le pudieron expresar qué fue lo que ocurrió en estas 14 horas incomunicados, donde finalmente se dio toda la angustia y la sorpresa que tenían ellos de toda la noticia que ha generado esto. Vamos a escuchar inmediatamente al canciller porque ya está a punto de realizar unas declaraciones. Porque acaba de aterrizar el vuelo donde venían nuestros dos periodistas que estaban detenidos, retenidos, o no sé, secuestrados en Venezuela. Nosotros desde un comienzo, como Ministerio de Relaciones Exteriores, dijimos no los vamos a dejar solos y vamos a recuperar su libertad para que vuelvan a Chile. Y así fue. Hoy estamos muy orgullosos de que hoy estén estos dos destacados periodistas de Televisión Nacional nuevamente en nuestro país. Nos alegra mucho y en este sentido quiero felicitar también al trabajo realizado por nuestra misión en Venezuela y el trabajo específico también realizado por nuestro encargado de negocios, Roberto Arauz, en Venezuela, quien junto a otros funcionarios se pasaron horas físicamente durante todo el tiempo que estuvieron detenidos o retenidos los dos periodistas cerca del lugar donde ellos estaban. No quisieron perder la pista de donde estaban. Esa es la forma en que también, de forma clara, gráfica, trabaja nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos para ayudar a los chilenos que están fuera y cuando están afuera en problemas no los dejamos solos. Y dicho esto, quiero decir también que muy impresionado, ya ustedes podrán conversar con sus colegas, muy impresionado por el relato de ambos, por lo que pasaron en manos de la policía política de Venezuela. El trato que recibieron, las formas que intentaron intimidarlos, la desorientación que intentaron crearles, la inseguridad que intentaron crear en todo momento, el hecho de que se hayan apoderado de sus teléfonos, de sus celulares, que hayan revisado todas sus pertenencias y que no le hayan puesto ninguna perspectiva de en qué momento iban a poder volver a recuperar la libertad. Los pusieron bajo una presión extremada, psicológica, aislándolo del contacto de los demás, en momentos en que ellos tampoco ni siquiera sabían que nuestra Cancillería, nuestro Ministerio estaba afuera con sus funcionarios, preocupados por ellos, por lo tanto no estaban solos. Pero ustedes saben, esta es la forma en que trabajan las dictaduras. Y para aquellos que en Chile piensan que este es todavía un debate, ¿verdad?, a librar si es una dictadura o no, aquí tiene una prueba clara. Estamos frente a una dictadura. Y nos alegra enormemente que hayamos podido lograr sacar de las manos, de las garras de esa dictadura a dos profesionales chilenos. Y en este sentido, con esto cierro, en este sentido quiero decirles que Chile sigue en la política establecida por el presidente Sebastián Piñera. Nosotros reconocemos al presidente encargado, Juan Guaidó, como el presidente, ¿verdad?, de Venezuela. Y seguimos comprometidos además con la lucha de todo el pueblo venezolano por recuperar la democracia y la libertad, llamando, ¿verdad?, a la brevedad a elecciones libres. ¿Hay algo más razonable que en medio de una crisis llamar a un país a tener elecciones limpias, transparentes y con observadores internacionales? ¿Hay otra mejor alternativa que esa? Creemos que no. Elecciones libres ahora. Así es. ¿Por qué dice que los secuestraron directamente con el gobierno de Maduro para lograr su liberación? ¿Cuál fue el rol que cumplió la Cancillería acá? Mire, nosotros lo que hacemos, lo hacemos en torno a un objetivo, persiguiendo un objetivo. Y nuestro objetivo era hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr la libertad de estos dos compatriotas chilenos. Y para eso utilizamos todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Canciller, ¿por qué dice que los relación que se va a mantener con Venezuela negociaron con el gobierno de Maduro, no? Nosotros cuando en estos casos lo que hacemos es ponernos en contacto con funcionarios, con
personas que trabajan, por ejemplo, en el Instituto Aeronáutico Civil, el caso, por ejemplo, del avión que va a aterrizar en las próximas horas, trayendo a más de cerca de 100 chilenos que vienen saliendo en un vuelo de la FACH desde Caracas. Insisto mucho, nosotros estamos ante una situación inédita, ¿verdad?, en términos de circunstancias políticas que se dan en nuestro país, y tenemos que ser capaces de actuar según esas circunstancias tan inéditas, tan nuevas que hay. Aquí no hay un manual al cual uno pueda seguir, pero sí, como gobierno lo tenemos muy claro. Si se trata de escoger entre dictadura y democracia, estamos siempre por la democracia. Y si se trata de liberar a chilenos de una situación de opresión y además de una detención injusta, nosotros utilizamos todos los recursos que existan para lograr ese objetivo. Eso es lo central. Canciller, ¿usted cree que aquí hubo persecución hacia nuestros colegas? ¿Hubo persecución tal vez por la postura de nuestro gobierno? Perdón, ¿pueden repetir alguien la pregunta? ¿Cuál fue el motivo de la detención finalmente? Porque usted antes, cuando comenzó esta declaración, habló de un secuestro también. Mire, el motivo de la detención, retención o como quiera llamarlo, porque estamos ante un régimen arbitrario, no hay motivo, no hay un documento escrito, no hay nada de eso. Estamos ante una dictadura y yo creo que pido que lo tengan muy claro, ante una dictadura. Y por eso yo le digo, nadie, ellos mismos van a poder conversar con ellos, con los dos periodistas, no saben por qué se fueron sometidos a más de 14, 15 horas de detención, retención. No sabemos cómo definirlo porque no queda definido, porque no hay un juicio, no hay tampoco un seguimiento, no hay tampoco documentos, como ocurriría, por ejemplo, en Chile en un caso, digamos, policial, donde quedan documentos, donde hay instancias. Es simplemente la forma en que actúa una dictadura. Y quiero decirle otra cosa. Las dictaduras siempre tienen pretextos para operar arbitrariamente. Siempre tienen pretextos para operar arbitrariamente y siempre encuentran personas que de una u otra forma justifican o tratan de justificar aquellas acciones que son netamente arbitrarias. ¿El gobierno venezolano dio alguna respuesta? ¿Dio alguna respuesta luego de la liberación? No. Nosotros, mire, yo vuelvo a insistir, Cancillería de Chile se propuso desde un primer momento, vamos a lograr y nos vamos a empeñar en lograr que nuestros dos periodistas chilenos sean liberados. Y ese es nuestro objetivo. Y lo logramos, y aquí están. Y de eso nos sentimos muy orgullosos. Y ahora los voy a dejar con ellos porque ellos les van a contar detalles muy importantes sobre la situación que atravesaron. Muchas gracias a todos ustedes y, por favor, que tengan un gran día. Y este es un gran día. Viene otro vuelo, esta vez desde Venezuela, de Caracas, con más de 100 chilenos que vuelven a su país. Gracias. Bien, ahí se retira entonces el canciller Roberto Ampuero y aquí está nuestro compañero Rodrigo Pérez, ya que habla con también el resto de nuestros colegas. Ustedes lo han escuchado ampliamente en 550 y escuchamos a Rodrigo. Antes de las cuidado ahí con las cámaras. Antes de las preguntas, lo que nos gustaría, no sé si pedir o exigir, porque a esta altura yo creo que exigir. Lo que nos gustaría exigir es seguridad integral para nuestros compañeros, colegas que están allá, que les pasó lo mismo que nosotros, que fueron liberados un poco antes, pero que siguen en Venezuela. Ana Rodríguez y Michael Iriarte. Ellos siguen allá, nosotros nos venimos y ellos hoy día no sabemos cuáles son sus condiciones. Entiendo que ustedes se han comunicado con ellos, que están bien. Hoy día está la atención sobre ellos, mañana no lo sabemos. Entonces, ellos ya están identificados luego de los interrogatorios, sus teléfonos también fueron examinados, no sabemos si intervenidos. Por eso lo primero que nos gustaría dejar súper en claro es, por favor, solicitamos, exigimos de las instancias que puedan ayudar en este tipo de casos, la seguridad de nuestros colegas y compañeros que estuvieron con nosotros y que afortunadamente fueron dejados en libertad antes y que pudieron acudir a las instancias necesarias para que nosotros también pudiésemos quedar en libertad. Rodrigo, para ustedes lo que pasó fue persecución. ¿Perdón? ¿Persecución a ustedes? ¿Para ustedes cómo lo perciben? Mira, sí, claro. Avancemos un poquito, chiquillos.
Mira, no sé si fue persecución o no. Evidentemente el clima en Venezuela es complejo. Hoy día uno ingresa, no hay muchas garantías para la libertad de expresión. Y finalmente la libertad de expresión es el primer derecho que puede garantizar el resto de los otros. Si no tenemos libertad de expresión, entonces no vamos a tener garantía de que los otros puedan seguir existiendo. En Venezuela, al menos nosotros tuvimos un par de veces que tuvimos que salir rápidamente. No sabemos si es que nos estaban siguiendo de antes o no. Lo que sí sabemos es que finalmente pasó lo que ocurrió. Es falso que nosotros estábamos trabajando. Es falso que nosotros estábamos sacando fotografía. Es totalmente falso que nosotros hayamos provocado a la policía. Nosotros pensamos que esto iba a ser un control nada más. Nosotros íbamos a comer, nos bajamos del auto porque vimos personas. Si es que hubiésemos estado en una zona de seguridad, entonces esas personas no hubiesen estado allí. Eran transeúntes que se le había ido el bus. No eran militares. Nos bajamos, los saludo, prendo un cigarro y ocurre lo que ocurre. Es decir, todo eso que se ha informado de parte de las fuentes oficiales no es verdad. Nosotros no estábamos trabajando en ese momento, no estábamos sacando fotografías, no estábamos grabando y por lo demás el palacio está lleno de cámaras. Y tienen cámaras justamente en el perímetro. Si nosotros estábamos trabajando, bueno, entonces, ¿dónde están las imágenes? ¿Cómo fue la detención, Rodrigo? La detención fue en un principio un poco violenta, no sabíamos con quién estábamos hablando, eran personas de civil que nos exigían identificarnos. Luego llegan militares, nos hacen quedarnos en un rincón, parados, no sé cuánto fue, 2 horas. 2 horas aproximadamente. Viendo los celulares, que no lo ocupáramos. Harta tensión psicológica, fue bien, disculpa, fue bien terrible. O sea, igual la gente venezolana que nos apoyó, igual le agradecemos porque igual la policía que en un momento había mucha, no tenías con quién confiar, todo era enemigo, y aparte estos periodistas que nos ayudaron y con los que estuvimos detenidos también, porque como decía Rodrigo en un principio, que le brinden apoyo o protección, porque igual fue bien violento el tema que pasamos durante 15 horas sin tomar agua, sin comer. Usted estaba sin las cámaras, sin los equipos. Sin nada, nos bajamos, ellos tienen una cámara de seguridad arriba. Como tú vas a comer en un restaurante. De turista, o sea, ellos nos fueron a mostrar la ciudad de noche. ¿Estaban con documentos en ese momento? Claro, sí. Nosotros le pasamos el carnet de identidad, le dijimos que estábamos en tal hotel, que íbamos a ir a comer. Entonces finalmente si que querían chequear cualquier cosa podíamos ir al hotel que estaba muy cerca, según nosotros entendemos, y podían examinar todo. O sea, realmente era necesario pasar tantas horas incomunicados sin poder yo y Gonzalo decirle a nuestra familia estamos bien. ¿Qué les decía la policía? ¿Qué les decía la policía? No nos decían nada. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Detenido, retenido, secuestrado? Interrogándonos cada una hora, nos separaban, nos aislaban. ¿Los golpearon? Bueno, para mí, en el caso para mí lo más fuerte fue que cuando revisaron los celulares, yo tenía videos de mi hija, mi hijo, y me decían, ¿ves? Así se van rápido los niños. Y me empezaban, y yo quedé como, ¿qué? Le decían, así se van de rápido los niños, y preguntar los videos que uno tenía y te iban borrando. No sé cómo entenderlo, porque muchas veces ellos psicológicamente te van a ver también. Estaban haciendo? ¿Cómo? Los videos de tus hijos. Ellos estaban interviniendo en los celulares, los revisaban, revisaron todo, y pantallazos que sacaban, fotos, a cada rato mandaban fotos, no sé a quién. ¿Y estaban en una celda o en una oficina? No, era una oficina, eran unos pasillos. Nos metían a este cuestionario que le llamaron, cuestionario, no sé, entrevista también la llamaron. A mí eso fue un interrogatorio. Al menos el mío duró 1 hora y tanto. ¿Te daban alguna explicación de por qué te hacían tantas consultas? Ninguna explicación de por qué nos hacían las preguntas, solamente era parte del chequeo necesario y nada, estábamos ahí hasta que ellos se decidieran a soltarnos. Ellos dijeron que esto era parte del proceso que cuando ya llevábamos 10 horas, yo lo único que pedía era, pásame mi teléfono para poner estoy bien. Lo único que queríamos era poner a tu familia y a mi familia, estoy bien, nada más que eso. No te preocupes, lo vamos a tramitar y los teléfonos estaban ahí al lado. ¿Ya hablaban entre ustedes? A veces sí y otras veces no nos dejaban hablar entre nosotros. ¿Colegas venezolanos tampoco? Sí, a veces podíamos conversar entre nosotros, a veces no. Bueno, estábamos preocupados. El colega venezolano, cuando yo ingresé,
De hecho, estaba muy preocupado por el tiempo que duró el cuestionario, la entrevista, como le han llamado, que es insólito que le llamen así por lo demás. Pero nada, queríamos saber cómo íbamos a salir de esta. Eso estamos planificando. Cuando liberaron a los colegas venezolanos. Nos separaron y luego de separarnos no vimos más a nuestros colegas. Nosotros suponíamos que lo habían dejado en libertad, no sabemos realmente dónde estaban. Así que bueno, nada, de todas maneras... ¿Qué explicación les dieron cuando los liberaron? ¿Cuál fue el motivo? Ninguno. Chicos, mira, cuando subimos al avión rumbo a Panamá, recién estuvimos tranquilos. ¿Pero sabían que iban al aeropuerto, por ejemplo? No sabíamos nada. No supimos nada hasta que nos reunieron en un salón con la gente de la embajada. De la embajada allá. Bueno, chicos, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Cuídense. Vámonos. Al inicio, cuando estos presos de civil los detienen, ¿se identificaron como policía venezolana? Muy adelante en el proceso se identificaron. Mira, la verdad es que pasó tanto tiempo que ya casi como que perdimos la noción del tiempo, pero muy adelante en el proceso. En un principio no sabíamos con quién estábamos hablando. Okay, vale. Bien, entonces nuestros compañeros se retiran hacia el segundo piso nuevamente del sector de protocolo acá en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Escuchamos largo y tendido, también atendiendo las preguntas de nuestros compañeros de los otros medios de comunicación ante lo que vivieron en las últimas horas, estas 14 horas detenidos, por supuesto, ahí en Caracas. Incluso uno de los relatos más conmovedores, los de Gonzalo Barahona, que le mostraban los videos de sus hijos pequeños y lo amedrentaban constantemente. Una de las historias que no habíamos conocido, y seguramente a lo largo de este día vamos a ir conociendo varios detalles más de lo que fue esta detención de nuestros compañeros Rodrigo Pérez, Gonzalo Barahona, allá en Caracas durante 14 horas. Afortunadamente ya están en nuestro país, fueron deportados, y por supuesto iremos conociendo más detalles a lo largo de esta jornada. Ellos continúan haciendo algunos trámites migratorios acá en el aeropuerto. Exactamente, Joaquín Aravena, muchas gracias por la información ahí desde el aeropuerto, con esa imagen ya con nuestros compañeros de TVN acá en nuestro país, que fueron recibidos por el canciller, con una reunión que sostuvieron ellos antes de enfrentar los micrófonos en esta conferencia de prensa que acaban de entregar. 6:45, 34 grados se esperan para la capital hoy. Hacemos una brevísima pausa, regresamos de inmediato, no se vayan a nuestras pantallas. Revisamos las informaciones del deporte. Ya algo se vio por ahí. ¿Quién está con nosotros? 6:48 minutos. Eric Zárate, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, Carola, todo bien. Muy buenos días. Vamos a hablar de Arturo Vidal. ¿Les parece que jugó, a pesar de que no fue titular en el partido de ayer del Barcelona por la Copa del Rey ante Sevilla? Recordimos que había perdido el duelo de vuelta al conjunto blaugrana, al conjunto de Ernesto Valverde, el partido de día, bien digo. Está la falta de Piqué sobre Roque Mesa. Ya a los 26 minutos, el Messi sellaba las cifras. El conjunto del Barcelona pasa de llave, pasa a las semifinales de la Copa del Rey con este chileno, con Arturo Vidal, que como yo le decía, ingresó en el minuto 32 del segundo tiempo. Muy, pero muy difícil la tarea de Arturo Vidal, considerando, por supuesto, que es un jugador que dio un festival de pases ante el Sevilla. Incluso el diario Marca dice que Artur es una mina de fútbol. El duelo con Arturo Vidal por hacerse un hueco en el 11 empieza a caer del lado del brasileño. Es decir, al menos en la imagen que dejó ayer, Artur estaría un peldaño más arriba que Arturo Vidal, sobre todo por esta consecución de Sevilla que le permite avanzar en la Copa del Rey. Seguimos avanzando, ¿les parece? Seguimos hablando del fútbol europeo, seguimos hablando ahora de la lamentable, situación en la que se encuentra ahí el fútbol argentino, el fútbol mundial, el Nantes también, por supuesto, con la desaparición de Emiliano Sala. Se supo en estas últimas horas que también se ha intensificado la búsqueda de Emiliano Sala tras haberse encontrado algunos restos del avión, específicamente algunos asientos que corresponderían justamente al vuelo en el que estaba Emiliano Sala, siendo ahí trasladado desde Nantes a Cardiff para fichar, para unirse a los entrenamientos de su nuevo equipo, para participar ahí en la Premier League. Según la información entregada en algunos medios, a través de la búsqueda que se realiza de forma privada, se encontró parte, por ejemplo, de un colchón en Normandía. Un segundo cojín fue encontrado ese mismo día, me refiero al día martes, horas más tarde. Los encargados de la investigación señalan
que tras informes preliminares es probable que los cojines encontrados sean justamente del avión perdido. La entidad ya identificó la zona marítima en que se comenzarán los trabajos de intensificación, como yo le decía. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas, es que a esta no podrán empezar hasta finales de justamente esta semana y se espera que duren al menos unos 3 días. Buenas noticias al menos entonces para la familia del futbolista argentino, que ven cómo se reanudan y se intensifican las labores de búsqueda. Esto ocurrió en el partido entre el Saint-Étienne y el Nantes por la Liga de Francia, un emotivo gesto que tuvo el Nantes, también sus compañeros, con el nombre, con el apellido de Emiliano Sala en sus camisetas. En el minuto 9, el juez del partido, Frank Schneider, detuvo el partido, detuvo el duelo, justamente con la camiseta que ocupaba Emiliano Sala en su dorsal, y para, obviamente, recibir el apoyo, el aplauso del público presente en el estadio para este duelo y, por supuesto, con todo lo emotivo que tiene que ver con Emiliano Sala. Con esta imagen emotiva, por supuesto, nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más Tu Mañana. No se vayan. Hablemos de Colo-Colo, que no ha podido tener una victoria desde que asumió Mario Salas, desde la noche alba con Estudiantes de La Plata en el Estadio Monumental, que el conjunto dirigido por Mario Salas no ha podido ganar, no ha podido conocer la victoria de la mano del comandante. Este partido entre Colo-Colo y Everton, que se jugó en la tarde de ayer en la ciudad de Viña del Mar, en el Estadio Sausalito, ante 8.100 espectadores. Comenzaba ganando el conjunto popular a través de Esteban Pavés en el minuto 11 del primer tiempo con ese remate de media distancia, golazo. Esta es la lesión de Matías Saldivia en el minuto 23 del primer tiempo. Algunas complicaciones también Esteban Paredes. Lo mismo Agustín Orión, mermado el equipo de Mario Salas. Minuto 34 del primer tiempo. Andrés Vilches, uno de los que volvieron ahí a Macul, al Estadio Monumental, anotaba el 2-0 para el conjunto de Mario Salas, que comenzaba a celebrar, comenzaba a sonreír en el Estadio Sausalito. También recordemos que había perdido con la Universidad Católica por 3-1 de manera inapelable, a pesar de lo que dijo ahí Mario Salas post partido ante Everton. Minuto 43 del primer tiempo, Álvaro Madrid anotaba el primer descuento para el conjunto viñamarino. Con ese golazo se acomoda, borde interno, pierna derecha, y era el 1-2 para Everton. Minuto 11 del segundo tiempo, tendría el empate a través de una de las buenas figuras que tiene el conjunto Oro y Cielo, una de las buenas figuras también del fútbol chileno, Maximiliano Cherato. Tras un pase de Álvaro Ramos, anotaba el 2-2 parcial. Era el empate para el conjunto dirigido por Gustavo Díaz en su casa de local. Buena salida de Agustín Orión, sin embargo, no le alcanzó ahí ante la rapidez de Cherato. Y en el minuto 37 del segundo tiempo, la falta, mal entendido ahí con su defensa el portero Agustín Orión sobre Álvaro Ramos, y Juan Cuevas, el argentino, anotaba de penal el 3-2 definitivo, con que Everton vence a Colo-Colo. Escuchemos declaraciones de un poco autocrítico Mario Salas tras este partido ante Everton. Y la verdad es que el análisis nuestro es mucho más objetivo que el análisis de ustedes. Usted en general ven el partido una vez y ya no lo ven más. Yo veo este partido 3, 4 veces, entonces es muy difícil que yo considere lo que de alguna forma muchos de ustedes ven una vez o de repente ven en un partido, ¿no es cierto? Hay cosas las cuales lógicamente ustedes pregonan o establecen, ¿no es verdad? Pero que lógicamente yo a veces no las tomo en cuenta. Y es normal, sí, es normal que mi análisis sea mucho más reflexivo y mucho más profundo. Si por último yo vivo de esto, al igual que ustedes, pero lo mío tiene que ser mucho más profundo. Por eso que cuando me hablan, ¿no es cierto?, de ocuparme, sí, hay cosas en las cuales me tengo que ocupar, pero no te quede para la menor duda que nos vamos a ocupar. Pero que a lo mejor no son las cosas que tú, ¿no es verdad?, ves o analizas, o que las ves en forma mucho más superficial que yo. Bien, y este también es parte de un entrevero que tuvo justamente Mario Salas con el técnico de Everton de Viña del Mar, con Gustavo Díaz. Tras el partido se encararon fuertemente, incluso hubo un par de insultos entre ambos estrategas, tanto del cuadro evertoniano como también el cuadro
colocolino. Claro, parte también, se entiende, ¿no?, de la molestia de Mario Salas, que no ha podido conocer la victoria, un poco quizás de frustración. Él lo decía también cuando llegaba, a él le importa mucho, obviamente, cómo juega, pero los resultados finalmente son los que mandan y también por los que se miden a un técnico y a un equipo, más allá del funcionamiento, que dicho sea de paso, no se ha visto mucho, ¿no?, la mano de Mario Salas en el conjunto popular. Vamos a hablar ahora de Javier Parragués, ¿les parece? Porque claro, Colo-Colo confirmó justamente a Parragués como su nuevo refuerzo. El delantero de 29 años hizo una gran campaña en Huachipato, anotando 11 goles en 23 partidos, lo que le valió estar entre los goleadores del último campeonato. Los albos alcanzaron un acuerdo económico con los acereros, en donde se hacen dueños del 50% del pase por $750.000. Este jueves hará los exámenes médicos para firmar por el cacique. Escuchemos al jugador que dejó la concentración en el día de ayer de Huachipato para sumarse al cuadro popular, al cuadro de Colo-Colo. Escuchemos. Esperar a lo que sea mañana los exámenes, y después de eso estar disponible 100%. Sí, la verdad es que va a ser un verdadero placer, un verdadero honor para mí competir puesto con Esteban, con Andrés, con Iván, que son jugadores de muy alta categoría, así que por ese lado voy con mucha ilusión, con mucha energía también de ser un aporte. Es una oportunidad muy linda y estoy muy contento de poder llegar a un equipo como es Colo-Colo. Gary Medel habría pedido a la FIFA su libertad de acción para dejar al Beşiktaş turco. Según Ayan Sport, el seleccionado chileno se quejó ante la FIFA por sueldos impagos y está forzando su salida. De prosperar, el Pitbull podría negociar como agente libre con cualquier otro club. En la Premier League han aparecido interesados como el West Ham United de Manuel Pellegrini y también el Burnley. Se trata de la misma estrategia que utilizó, por ejemplo, Pepe para regresar a Portugal. El defensor abandonó el equipo al igual que Wagner Love, Fatih Aksoy y Ryan Babel. Esto debido a la crisis económica que afecta a Turquía y también, por supuesto, a sus clubes. Enzo Rocco, también chileno, se podría sumar al ejército de jugadores que dejan el Beşiktaş y su más probable destino es el Levante del fútbol español. Ojalá que se solucione de buena forma lo de Gary Medel y por supuesto que pueda tener una buena salida del Beşiktaş y por qué no fichar en el West Ham, que hace rato el equipo de Manuel Pellegrini, específicamente el ingeniero, quiere contar con los servicios del Pitbull. Vamos a ver una imagen que, bueno, ha dado la vuelta al mundo. Tiene que ver con, por ejemplo, este gol que fue en el último minuto del partido ahí entre el Getafe y el Valencia por la Copa del Rey. Estaban empatando y en los últimos 2 minutos de partido, prácticamente, Rodrigo anotó 2 goles, lo que desencadenó, por supuesto, la euforia por parte de la gente del Valencia y la frustración, el enojo, la molestia por parte de la gente del Getafe, y todo desencadenó en esto, en una pelea ahí de proporciones en el estadio ahí del Valencia, donde estaba siendo local, el cuadro que finalmente pasó de ronda en la Copa del Rey. Javier Estrada Fernández, que bueno, es el juez del partido, detalló su informe de manera minuciosa todos los incidentes que acontecieron, a lo menos que pudo ver él, ¿no es cierto?, tras el pitazo final. El relato de los hechos incluye codazos, puñetazos y también insultos. Además, Estrada también denuncia en su escrito el comportamiento de Ismael Fernández Rodríguez, preparador físico del Valencia, que se dirigió a la banca del Getafe tras el último gol, que fue en el minuto 96, que estamos viendo ahí en imágenes, y que gritó "toma, jódanse", en repetidas ocasiones a la banca del Getafe, lo que por supuesto calentó los ánimos y que propició de cierta forma esta batalla ahí que tuvieron los jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos. Una imagen lamentable que también no solo pasa acá en Sudamérica, sino que también allá en Europa. Mañana, transmisión de Televisión Nacional de Chile, poco antes de las 11 de la mañana, con este encuentro de Copa Davis entre Chile y también Austria. Ya a esta hora se está realizando el sorteo para ver el orden de los partidos, quién va a saltar también, por supuesto, primero a la cancha en esta llave ante los austriacos. Hay bajas por parte de ambos equipos, Julio Peralta por parte de Chile, también de Dominic Thiem. Vamos a tomar contacto
en vivo y en directo con Salzburgo, Austria, en donde está Pablo Ramos, que nos va a informar en directo acerca de este sorteo que se está realizando allá. ¿Cómo te va, Pablo? Un abrazo, muy buenos días. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Te saludo desde el Aeropuerto Internacional de Salzburgo, donde se va a llevar a cabo este sorteo por el repechaje, el Grupo Mundial de la Copa Davis. En minutos va a iniciar la definición principalmente del orden de los partidos para el día viernes y evidentemente lo que va a suceder el día sábado. Recordemos, transmisión de TVN de forma exclusiva. El día viernes se juegan 2 singles, el primero a las 11 de la mañana, seguido del partido siguiente inmediatamente terminado el primer turno de esa jornada. Y el día sábado se juega un dobles a las 9 de la mañana hora chilena y después vienen 2 singles si es que la llave sigue empatada y tiene que continuar en un partido extra para definirse. Hasta ahora aún no se sabe cuál va a ser la resolución de los partidos. Evidentemente lo que siempre le ha gustado al capitán chileno, a Nicolás Massú, es comenzar con el número 1, con el singlista nacional número 1 en cancha, que es Nicolás Jarry, para de cierta forma darle un poquito de comodidad a Cristian Garín y entrar con mayor confianza al segundo partido del día viernes. La gran duda en algún minuto para Nicolás Massú es quién va a jugar el dobles. Lo cierto es que Hans Polimnik va a estar sí o sí en cancha. Julio Peralta está descartado por una lesión en su muñeca, aunque Nicolás Massú lo quiere esperar hasta último minuto. Pero lo cierto es que a Hans Polimnik o lo va a acompañar o Nicolás Jarry o Tomás Barrios el día sábado en el primer turno de la jornada. Escuchemos declaraciones por mientras de Nicolás Jarry. ¿Qué les parece respecto a lo que va a pasar a partir de mañana acá en Salzburgo, Austria, con esta opción de Chile de poder ingresar al Grupo Mundial en el nuevo formato de la Copa Davis? Vale. Bueno, les puedo contar yo por lo menos lo que ha comentado Nicolás Jarry, que ha visto con mucha confianza a Cristian Garín en los últimos entrenamientos durante esta semana. Entonces hay mucha confianza en lo que puede realizar el equipo chileno, pero es una confianza que también nace desde el interior del plantel nacional de cara a lo que puede ser esta confrontación copera frente a los austriacos. Recordemos que ellos perdieron al número 1 de Chile, Dominic Thiem, y número 8 del ranking ATP, y está en duda el número 8 del mundo en dobles, Oliver Marag, que podría estar ausente de esta confrontación. Es decir, le llueve sobre mojado al equipo austriaco de cara a esta confrontación. Veremos qué es lo que sucede en el sorteo. Yo les voy a mostrar un poquito lo que está pasando a esta hora. Están los equipos sentados, uno en cada lado, esperando la resolución del sorteo, que se sepa cuál va a ser el orden de los partidos el día viernes. Por parte del equipo nacional está Nicolás Massú, Nicolás Jarry, Cristian Garín, Tomás Barrios, Julio Peralta, Hans Polimnik, sentados en sus ubicaciones. Mientras que por el lado de los austriacos, los singlistas serán Denis Novak, de 25 años, 154 del ranking ATP, y también Yuri Rodionov, un joven de 19 años, 197 del escalafón mundial, que es una de las grandes incógnitas de cómo puede mostrarse en la cancha del Salzburg Arena frente al equipo nacional. Eric, tú cuéntame si tienes alguna duda por mientras esperamos que se realice el sorteo. Ahora están hablando los presidentes de cada federación, los encargados de la ITF, antes de que empiecen a rodar las bolitas y saber quién juega primero el día viernes. Absolutamente todo claro, Pablo. Es cosa de esperar, cosa de minutos entonces para ver la suerte del equipo chileno ante Austria mañana. Carola, gracias, Pablo, te mando un abrazo por tu completo informe. Gran trabajo de Salzburgo, Austria. Carola, Gustavo, mañana transmisión de Televisión Nacional de Chile a partir de 11:15 con los comentarios también de El Bombardero de la Reina, de Fernando González. Y ya vamos a ir también después con la información para saber quiénes son los que inician esta confrontación copera. Eric, muchas gracias. Que estén muy bien. Buenos días. Igualmente, buenos días. Cambiamos de tema cuando son las 7:11. En un fallo histórico y tras 16 años de investigación, el ministro en visita, Alejandro Madrid, condenó a 6 personas por el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva.
La familia Frey valoró el fallo y apuntó a responsabilidades políticas. Bueno, para eso queremos tomar contacto con la vicepresidenta de la ADC, Carmen Frey, bueno, hija también de Eduardo Frey Montalva. Queremos saludarla. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, primero... Gracias por el contacto. Claro, su sensación, la sensación suya, de su familia respecto a esta sentencia, a esta condena luego de un proceso bastante largo, 37 años del deceso de su padre, del ex mandatario. Bueno, tranquilidad, de alguna manera, porque mi padre merece el reconocimiento y el cariño que ha demostrado tanta gente al saber en un fallo histórico que lo asesinaron. Y para nosotros es tranquilo, pero rememorar todo lo que ha pasado, lo que pasó y lo que se sufre es muy difícil, muy difícil. Han sido momentos muy duros, aunque siempre yo pensé, junto con mi marido, que había pasado algo extraño en la clínica, pero ya verlo en un fallo de 811 páginas, en que el juez, con un trabajo realmente increíble, minucioso y largo, pero necesario, porque fue una trama, la de su asesinato, tan montada, justamente para que nunca se supiera la verdad. Así que estoy tranquila, estoy contenta y sobre todo muy agradecida del cariño y del respaldo de tantas personas a mi padre, el cariño que le han demostrado. Anoche, por ejemplo, cuando llegué tarde, aquí en la puerta de mi casa habían puesto una foto de mi padre y velitas. Había una veletona aquí en mi casa y eso emocionante. Además de velatón que tuvimos también en el monumento de mi padre, frente a la Moneda. Y bueno, ha sido un día de emociones, pero también de mucha tranquilidad. Nos imaginamos y nos imaginamos también de alguna forma esa emoción que usted dice que sintió cuando llega a su casa y ve que había estas muestras de apoyo. Ahora, se cierra esta primera etapa, ¿la deja tranquila? ¿Van a apelar finalmente el lunes? Sí, están los abogados, ya ayer algo conversamos, porque obviamente 811 páginas no se leen de un momento a otro. Yo les agradezco tanto a los abogados porque han sido tan generosos durante todos estos años y ahora les toca gran trabajo, porque sí vamos a apelar, sobre todo por la calificación de homicidio simple. Nosotros creemos que es un homicidio calificado. Además, en el fallo son tantos los antecedentes, tanto lo que hay, que esperamos realmente ese cambio. Y bueno, ahora sin duda, a pesar de todos estos años que han habido tantos impedimentos por conocer la verdad, ha sido duro, con amenazas, con mentiras, con tratar de impedir que la justicia hiciera su trabajo. Y bueno, todo eso hoy día queda en el pasado. Tenemos todavía, creo yo, un año y medio para saber la sentencia definitiva. Ya supongo que iremos a ir a la Corte de Apelaciones, a la Suprema, pero ya lo importante es que nuestro país sabe que mi padre fue asesinado, y eso es lo más terrible, pero importante. Claro, usted señala que hay disconformidad respecto a la tipificación del delito, donde no se decretó finalmente homicidio calificado. Respecto a las condenas, la mayor que recibe Patricio Silva Garín es de 10 años. ¿Qué le parece a usted también respecto a esa condena? Según nuestro proceso legal, son los años que estipula la ley. Pero yo creo que también los abogados me
En el día de hoy nos vamos a reunir y obviamente vamos a considerar también. Pero, ¿sabe? Da lo mismo los años de condena, sino que lo importante es que traicionaron la confianza de mi padre. Y eso es muy difícil, muy duro, porque fueron personas muy cercanas a mi padre los que lo traicionaron, los que lo vigilaron, los que lo siguieron a todas partes, pusieron micrófonos en su casa, en su oficina, etc. Y fueron parte del gobierno de mi padre y esa traición no se perdona, cuesta mucho. Para usted justamente esa traición es lo más doloroso de todo este proceso, el darse cuenta que personas de confianza, por ejemplo, Luis Becerra, que había sido la mano derecha de su padre, lo traicionó durante tantos años. ¿Es la maquinación que se lleva a cabo detrás de este magnicidio lo que más le duele? Me duele porque fue una trama tan siniestramente urdida y con tanto cuidado de que no quedara ninguna huella. Hay que recordar que después de que lo habían envenenado, vejaron su cuerpo, le retiraron todas sus vísceras y solo el año 2002 vinimos a saber que había esta autopsia y como dijeron el 2005, todavía quedaban parte de sus restos en la clínica de la Universidad Católica. Y eso es muy doloroso porque mi padre fue un estudiante distinguido en la universidad y hasta el día de hoy la universidad no se hace responsable de lo que hicieron médicos que todavía siguen en la clínica. Y además el pacto tan brutal de silencio de los militares que hasta el día de hoy no aclaran qué pasó con todos los documentos, todos los oficios, todo lo que ellos tenían de todos los crímenes terribles que cometieron. Y eso no ayuda a sanar el alma de Chile, porque por mientras no conozcamos la verdad de todas las personas que sufrieron tanto y por eso es mi compromiso. Y como lo he dicho muchas veces, la Anita González de Recabarren, en Sola Sierra, murieron sin encontrar la verdad. Y por eso es mi compromiso con todas las violaciones a los derechos humanos. Esta alma de Chile nunca se va a sanar si tenemos una herida tan grande. Y no basta con algunos que piden perdón. Nosotros lo que queremos es que digan lo que saben. Sabemos que todavía hay mucho por conocer y hay muchas personas que están vivas y que participaron, eliminaron personas, detuvieron, desaparecieron personas y que cuenten la verdad, porque perdonar, pedir perdón es fácil, pero cuando se pide perdón también hay que decir lo que tienen todavía oculto. Claro, usted señala que hay un tema pendiente respecto a la responsabilidad que recae en la Pontificia Universidad Católica con la responsabilidad que puedan tener algunos profesionales. En el fallo se establece que no hay responsabilidad del subsecretario Luis Castillo. ¿Qué le parece también a usted esa situación? Yo los juicios o lo que se decía legalmente es una cosa, yo solo respeto de los jueces y de los abogados. Claro. Pero aquí hay una cuestión ética, una autoridad, y por eso mi papá es reconocido, porque fue una persona consecuente, con una ética en su vida privada y en su vida pública. Y eso es lo que nos enseñó. Y es un rechazo moral a una persona que teniendo antecedentes los oculta.
Eso éticamente no es aceptable. Los funcionarios públicos de nuestro país tienen que ser transparentes y con una ética única para que se les crea. Hay que ser consecuente con lo que sí se dice y se hace. Usted recordaba que su padre fue exalumno de la Universidad Católica. Hay médicos también que participaron de una u otra forma en lo que fue este procedimiento. Hay quienes, como decía Gustavo, omitieron información. ¿Considera que se les debe, por ejemplo, a alguno de ellos no entregar más su sueldo? ¿Debe haber otro tipo de castigo también para estas personas? Eso lo tiene que ver la universidad y los responsables. Yo creo que todavía, desgraciadamente, en nuestro país no hay, como decía, no hay verdad ni hay justicia, y las personas que están a cargo de instituciones tan importantes deben hacerse responsables de la gente con la cual se trabaja. Y también lo digo porque esta fue un asesinato, una trama urdida por un gobierno cívico-militar. Todavía hay personas que no reconocen, que, por Dios, cuesta tanto pensar, porque produce horror todo lo que pasó tantas familias y que todavía no sean capaces y anden tranquilos por lo que hicieron. Me parece a mí, los cómplices pasivos también deben ser sancionados, me parece a mí lo menos. A propósito de esto último, y bajo este escenario, con esta condena también, ¿qué le parece de autoridades incluso políticas que todavía, insisto, bajo este escenario, avalen la figura de Augusto Pinochet? Creo que es inaceptable. Por el larguísimo fallo, el gobernante en ese momento sabía perfectamente lo que estaba pasando. Es imposible que las autoridades de tan alto nivel no supieran el asesinato y la premeditación con que todo esto se hizo. Y además están los testimonios del doctor Silva Garín, que reportaba diariamente y directamente al general Pinochet. Y como él dijo en esos tiempos, en este país no se mueve ni una hoja sin que yo lo sepa. Bueno, obviamente que asesinar a un expresidente por pensar distinto. Obviamente que sabían todo y además todo esto se hizo, todas estas operaciones de seguimiento, de escucha, también cuesta mucho dinero porque todos eran pagados, obviamente. ¿Y de dónde salían esas plata? No salían del bolsillo de ellos mismos, sino que eran fondos del Estado. Y eso no lo podemos aceptar. ¿Qué queremos? ¿Que olvidemos? No podemos olvidar dolores grandes. Magnicidio de un expresidente, primera vez en la historia de nuestro país. Eso tiene que servir sobre todo para la gente joven y para todos los que todavía no creen lo que pasó. Tiene que servir para que aprendamos y que nunca más vuelva a pasar en nuestro país. Nosotros rechazamos el asesinato, la tortura, bajo cualquier signo. Nosotros respetamos al ser humano y creemos que eso es lo que esta lección, muy dolorosa, pero tenemos que aprender. Entre todos, así como logramos volver a la democracia, entre todos también tenemos que curar el alma de Chile. Ayer en la tarde el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, su hermano, dio una conferencia de prensa en la cual destacó su
rol y habla de su gran rol durante este proceso, durante estos 16 años. ¿Por qué usted no estaba ahí? ¿Por qué estuvieron en conferencias de prensa distintas durante la tarde de ayer? Creo que aquí lo importante es lo que estamos sufriendo todos mis hermanos por la muerte tan terrible, tan aberrante de mi padre. Y estamos todos, como él nos enseñó, unidos detrás de su recuerdo. No hay ningún hermano mío que tenga duda del asesinato de mi padre. Y eso, obviamente que para una familia es doloroso, pero el dolor nos une también. Así que yo creo que sacar cálculos pequeños de que dónde estaba no corresponde en este momento. Estamos todos sufriendo mucho y todos recordamos a mi padre de lo que él fue y lo que nos enseñó. ¿Están ustedes unidos en este momento entonces? Después de que nos imaginamos que tiene que haber sido muy desgastante en el entorno familiar, quiero decir, todos estos años en los cuales había sospechas, quienes decían que estas sospechas eran infundadas. A eso es lo que me refería con la pregunta. No quiero en ningún caso minimizar el dolor absoluto que tiene que haber sido revivir, como usted bien decía, todos estos hechos y haber tenido que pasar por lo que pasaron. Es que, ¿sabe? También lo que pasa es que cuesta mucho enfrentar una realidad y ir sabiendo todos los detalles es tan terrible que uno dice, les cuesta a muchas personas, no a mis hermanos, pero a muchas personas pensar lo que pasaba en esos días, en ese tiempo. Y cuesta mucho para cualquier persona imaginarse cómo se planifica un asesinato. Y todos los detalles, como cuando supieron que mi padre se iba a operar, en los días antes llegó un grupo muy grande de personal de los servicios de inteligencia que coparon todas las dependencias donde iba a estar mi papá. Incluso pabellones que los cerraron 3 días antes, lo que significa tener un pabellón cerrado en una clínica, que ellos mismos lo acondicionaron y después lo cerraron para que nadie entrara. ¿Por qué gente que no era de esa clínica llegaron y procedieron con total complicidad de personal de la clínica? Hay tantas respuestas que a través de este fallo las estamos conociendo. Exactamente. Muy bien. Carmen Frey, vicepresidenta de la ADC, hija, por supuesto, del ex mandatario Eduardo Frei Montalva. Le queremos agradecer por este diálogo, luego de conocer la condena, sentencia de este histórico fallo. Que tenga buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. 7:30 y vamos a regresar hasta el aeropuerto. Ahí está Dani Linares con los detalles del regreso de nuestros compañeros desde Caracas y también con el regreso de muchos chilenos también desde Venezuela a nuestro país. Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Claro, ya en algunos minutos más van a llegar más de 100 chilenos desde Venezuela en este vuelo de traslado humanitario que ha dispuesto la Cancillería en el grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile a un costado del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, lugar donde llegaron nuestros compañeros muy temprano por la mañana, un vuelo que estaba agendado 1/4 para las 6, pero se adelantó un par de minutos, lo cual también acorta la espera de ellos de poder reencontrarse con sus familias, poder entregar el cariño y afecto por el cual han estado separados todo este tiempo y sobre todo las últimas 14 horas que fueron muy complejas para
ambos luego de esta detención arbitraria por parte del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, en los alrededores del Palacio Miraflores, el palacio de la sede del Ejecutivo, allá en Caracas, donde ellos se disponían a compartir de una cena con colegas venezolanos y finalmente son detenidos en el trayecto de su automóvil y se descienden de ahí para conversar con algunas personas y es ahí donde se le acerca la policía de Venezuela, una serie de interrogatorios, de consultas que finalmente los hacen trasladarse hacia el anillo de seguridad del Palacio Gubernamental y que finalmente terminan al interior del mismo separados estas 4 personas y en entrevistas aisladas se les va consultando cuál era su situación en Venezuela y una serie de preguntas, por cierto, con un grado también de amenaza por lo que estaba ocurriendo, señalándole que esta era una situación bastante grave, la que estaban siendo sujetos y luego de muchas horas de estar incomunicados, finalmente son deportados hacia nuestro país, previo paso hacia su hotel. Los comentaba Rodrigo y Gonzalo que los llevaron en compañía, por cierto, de personal policial, armado siempre en todo momento y que lograron ingresar a la habitación y recoger algunas de las cosas. No pudieron pasar por todos los sectores de la habitación para poder retomar todas sus pertenencias, sino que más bien fue un paso muy rápido, ya que siempre lo estuvieron apresurando para poder retirarse del lugar, tanto así que la recepcionista del hotel cuando ellos llegan a ese lugar se da cuenta de esta situación y le pregunta tanto a Rodrigo como a Gonzalo si estaban bien. Y le hace así una suerte de gesto para ver si ella tenía que alertar a alguien por esta situación y nuevamente cuando ellos ingresan a la habitación ella vuelve a llamar al teléfono de la habitación para chequear si efectivamente estaban bien, estaban en buenas condiciones luego del ingreso al aeropuerto. Conversamos con ellos a su llegada al aeropuerto, evidentemente cansados, angustiados y por cierto sin saber el revuelo que había generado esta situación. Para ellos estar incomunicados durante tanto tiempo le ha significado también estar un poco desconectados de la situación, no tenían antecedentes de que esto se había transformado en una noticia a nivel mundial, que incluso ha guiado respuestas del propio presidente de la República, Sebastián Piñera, y otros líderes del mundo solicitando la liberación de ellos y también de otros colegas del extranjero, como periodistas franceses también que han sido detenidos y periodistas también venezolanos que han sufrido esta situación. Revisemos sus declaraciones a su llegada al aeropuerto, al sector de protocolo, donde finalmente han podido ya pisar suelo chileno luego de unas horas bastante tensas allá en Venezuela. Totalmente injusta, una detención arbitraria, sin ninguna base, sin informarnos si estábamos detenidos, retenidos, en qué condiciones estábamos. Nada de eso fue informado, nos quitaron los teléfonos, o sea, es algo totalmente enajenado de cualquier legalidad, de cualquier derecho, no tiene ningún sentido lo que ocurrió. Se ha informado que nosotros estábamos trabajando, mentira. Se ha informado que nosotros estábamos filmando, mentira. Se ha informado que nosotros estábamos sacando fotografías, lo que también es mentira. Que yo entiendo que finalmente es la información que sacan las fuentes oficiales, ¿no?, desde Venezuela. Sin embargo, ellos tienen cámaras de seguridad allá. Perfectamente entonces podrían mostrar, ¿no? Si nosotros estábamos grabando, que muestren esas imágenes. El palacio está rodeado de cámaras. ¿Por qué no muestran esas imágenes? ¿Por qué es mentira? Estábamos en un mundo totalmente paralelo, 15 horas, agotadísimo, harto interrogatorio, quiebres de emociones terribles que tú no te lo esperáis. Y nada, con Rodrigo supimos aguantar un rato, más encima los otros colegas venezolanos también lo pasaron muy mal adentro. Y nada, esperando saber de ellos y nada, pues seguir avanzando nomás y ver. Y gracias también a todas las gestiones que se hicieron. Recordaban tanto Gonzalo como Rodrigo la compañía que tuvieron en todo momento de Michael y Ana, los colegas venezolanos que fueron detenidos junto a ellos y que también ellos desconocían su paradero. De hecho, a su llegada fue una de las primeras preguntas que nos realizaron, era cómo estaban ellos y nosotros teníamos contacto con ellos y sabíamos en qué situación se encontraban. Bueno, afortunadamente les pudimos comentar que hemos estado en contacto gracias a ellos. Fue el principal vínculo que tuvimos luego de ellos ser liberados a eso de las 8 de la mañana, la jornada de ayer, con lo que estaba pasando tanto con Gonzalo como Rodrigo. Ellos estaban esperando gentilmente afuera del Palacio de Miraflores para reencontrarse finalmente con nuestros compañeros, algo que no ocurrió porque finalmente fueron retirados por una salida alternativa y en un traspaso hacia el aeropuerto de forma muy rápida para evitar cualquier tipo de contacto con otras personas. Así que, por cierto, también el mensaje de agradecimiento que tenían ellos hacia estos 12 colegas venezolanos que nos mantuvieron afortunadamente bien
al tanto de lo que estaba ocurriendo allá en Venezuela luego de estar incomunicados al interior del Palacio de Miraflores. Conversamos con el canciller sobre esta situación. Él lo había manifestado días anteriores que la importancia de mantener un servicio consular en Venezuela es precisamente para estos casos, cuando hay chilenos que sufren algún tipo de inconveniente, que sufren represión por parte de la policía política de ese país, pueda responder la Cancillería chilena, y así fue en todo momento cuando un funcionario de nuestra Cancillería estuvo siempre en todo momento fuera del Palacio de Miraflores al tanto de lo que estaba sucediendo. Por cierto, sin tener mayor información, el régimen de Nicolás Maduro no les entregaba mayores detalles de lo que estaba sucediendo, pero siempre acompañando y de alguna manera estando presente para poder darle un grado de tranquilidad a las familias aquí en Chile y también, por cierto, a todos que estaban pendientes de lo que estaba pasando con Gonzalo y con Rodrigo. Sobre esta situación conversamos con el canciller, además, por cierto, de este episodio bastante especial y particular, con un presidente encargado, por un lado, que ha sido reconocido por el gobierno de Chile y también por el presidente Nicolás Maduro. El canciller ha dicho: nosotros no negociamos ni conversamos con el gobierno de Maduro, conversamos con agentes del Ejecutivo que nos daban la confianza para poder garantizar que nuestros compañeros, nuestros compatriotas estaban en buenas condiciones. Revisemos las declaraciones del canciller Ampuero. Muy impresionado con el relato que hicieron ambos periodistas sobre la situación que atravesaron en Venezuela, la forma en que fueron tratados por la policía, la forma siempre tratando de intimidarlos, asustarlos, reducirlos, sin darles ninguna perspectiva de qué iba a pasar con ellos. En un momento ellos tampoco sabían si realmente estaba enterado nuestro gobierno de lo que estaba ocurriendo, pero las circunstancias se dieron de tal forma que nosotros nos enteramos y como Cancillería, como Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvimos allí siempre presentes. Nuestro encargado de negocios en Venezuela fue directamente a ese lugar y se fueron turnando y siempre había personal diplomático de Chile cerca del Palacio, frente al Palacio, esperando por estos dos periodistas chilenos. La palabra del canciller Ampuero, que muy temprano llegó aquí al sector protocolar del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez para dar la bienvenida a nuestros compañeros, a Gonzalo y a Rodrigo, en compañía del presidente del Directorio de Televisión Nacional y también de nuestra directora de prensa, quienes estuvieron presentes a la llegada de ambos compañeros para poder recibirlos, darles también una cuota de alivio luego de todo el trayecto, que no solamente lo cansador que significa el viaje, sino que también poder de alguna manera sacarse de encima estas horas de presión que vivieron con una serie de interrogatorios muy complejos. Lo comentaba Gonzalo, incluso cuando se le hacía mención a su familia, a sus hijos, por los documentos, fotografías que tenía en su celular una vez que se los requisaron y, por cierto, los revisaron por completo y dándoles a entender que tenían esa información, algo que sin duda, estando a la distancia en la que estaban, en las condiciones en las que estaban, puede generar problemas para cualquier persona sufrir ese tipo de tormentos por parte de la policía venezolana en este interrogatorio de carácter irregular, por cierto, porque no hay antecedentes de por qué finalmente se les detiene. Hay una información oficial entregada por el canciller venezolano a través de Twitter en la jornada de ayer, donde señala que los periodistas deben contar con una acreditación que debe ser ratificada por el lugar donde están trabajando y no autoasignarse una acreditación. Sin embargo, al momento de la detención, eso nunca fue tema, al menos así lo comentan Rodrigo y Gonzalo, sino que es más bien una vez que ya estaban dentro del Palacio de Miraflores, ahí recién se les solicita sus documentos, también sus credenciales para poder vincularlo de alguna manera a un trabajo periodístico que no estaban realizando en ese momento. Revisemos las declaraciones precisamente que nuestros compañeros entregaron ahí a los medios de comunicación, donde de alguna manera reviven estas horas muy complejas que vivieron en Caracas. Mira, no sé si fue persecución o no. Evidentemente el clima en Venezuela es complejo. Hoy día uno ingresa, no hay muchas garantías para la libertad de expresión. Y finalmente la libertad de expresión es el primer derecho que puede garantizar el resto de los otros. Si no tenemos libertad de expresión, entonces no vamos a tener garantía de que los otros puedan seguir existiendo. La detención fue en un principio un poco violenta. No sabíamos con quién estábamos hablando. Eran personas de civil que nos exigían identificarnos. Luego llegan militares, nos hacen quedarnos en un rincón, parados, no sé cuánto fue, Gonzalo, 2 horas. 2 horas aproximadamente. Claro. 2 horas aproximadamente. Interviniendo los celulares, que no lo ocupáramos. Alta tensión psicológica, fue bien
disculpa, fue bien terrible. O sea, ¿realmente era necesario pasar tantas horas incomunicados sin poder yo y Gonzalo decirle a nuestras familias estamos bien? para mí, en el caso, para mí lo más fuerte fue que cuando revisaron los celulares, yo tenía videos de mi hija, mi hijo, y me decían, ¿ves? Así se van rápido los niños. Y me empezaban, y yo quedé como, ¿qué? Le decían, así se van de rápido los niños, y preguntar los videos que uno tenía y te iban borrando. Parte de los tormentos que tuvieron que sufrir nuestros compañeros en Venezuela luego de estas largas horas de detención al interior del Palacio de Miraflores, en el sector destinado a las relaciones exteriores del Palacio Gubernamental de Caracas, donde fueron detenidos por horas extensísimas, sin duda, porque incluso los compañeros venezolanos que fueron detenidos con ellos fueron liberados muchas horas antes, muy temprano. De hecho, se generó una confusión ahí durante la jornada de ayer si ellos habían sido liberados a esa hora en compañía de ellos. Sin embargo, no fue así, se extendió aún más este procedimiento irregular y que por cierto le generó una serie de complicaciones en lo psicológico, por cierto, también por lo que mencionaba ahí Gonzalo, el hecho de hacer vínculos con tu familia, con los documentos personales que tú tienes en tu teléfono, sin duda eso hace quebrar a cualquier persona estando a distancia de sus seres más queridos. Lo cierto es que afortunadamente ya están acá, ya están en suelo chileno. Y finalmente, para comentar solamente una anécdota, siempre ocurre cuando llegan aquí personas al sector protocolar del aeropuerto, gente curiosa que se suma a ver por qué están los medios de comunicación, saber quién es el que está llegando. Bueno, cuando se dan cuenta que son Rodrigo y Gonzalo, muchas personas se le acercaron y los felicitaron por su trabajo, también les dieron la bienvenida al país, dijeron que afortunadamente qué bueno que estén bien, bienvenidos a Chile, y es parte del cariño y también la preocupación de miles de personas que se sumaron finalmente en estas horas de tensión a saber de qué es lo que estaba pasando con nuestros compañeros allá en Caracas, preocupados y pendientes a las informaciones que le estábamos transmitiendo a través de nuestra pantalla durante las últimas horas. Y la información en paralelo que comentábamos, por cierto, ya tenemos en imágenes el avión de la Fuerza Aérea de Chile, el 767, que está posado ya sobre la losa del Grupo 10 de la Fuerza Aérea, con un centenar de chilenos que han sido traídos desde Venezuela, repatriados por la Cancillería en este proceso de traslado humanitario que ha dispuesto el Ministerio de Relaciones Exteriores, que de ida está trasladando a ciudadanos haitianos que voluntariamente se inscribieron en este proceso, en este plan. Son cerca de 1.500 personas, y que de vuelta ya ha traído a también ciudadanos chilenos que han manifestado su interés de volver a nuestro país y ya se han contactado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y han podido utilizar esta misma aeronave, ¿no?, en su vuelo de vuelta con una escala en Caracas. Ya hasta la tercera oportunidad que se logra hacer este viaje, pese a que han cambiado las condiciones en Venezuela con la irrupción, por cierto, del presidente encargado, Juan Guaidó, y el presidente Nicolás Maduro. Todavía se ha logrado mantener esta práctica que ha dispuesto la Cancillería para colaborar con chilenos que no tienen la posibilidad de volver y quieren, por cierto, retornar a nuestro país y salir inmediatamente de Venezuela. Bueno, con esa información, el tercer grupo de chilenos residentes en Venezuela que regresan a Chile en el plan retorno, y también expectantes y a la espera. Luego vamos a tener la información, Dani, con la exigencia de parte del gobierno español a Venezuela para la liberación también de 4 profesionales que están detenidos, que pertenecen a la agencia española EFE. Buenos días, Dani, un abrazo, que estés muy bien. Y nos vamos a una brevísima pausa. Regresamos de inmediato con la información internacional. 7:44. Quédese aquí en Tu Mañana. Compra tu Kia hoy con Financiamiento Forum y empieza a pagarlo en abril. Conoce más en kia.cl. Imagen en vivo. Las autoridades nacionales están saludando a los chilenos residentes en Venezuela que regresan a nuestro país. Una vez más, estos aviones en estas misiones humanitarias que van de ida con inmigrantes haitianos vuelven y en su regreso pasan por Caracas y traen entonces a nuestros compatriotas que vuelven a vivir a Chile. Claro, la imagen, ahí el ministro de Interior, Andrés Tadwi, junto al canciller Roberto Ampuero, recibiendo a este tercer grupo de chilenos en este avión de la Fuerza Aérea, en Pach, precisamente con esa imagen en el plan retorno, con estos chilenos residentes en Venezuela que ya
vuelven al país. En una jornada que había sido muy movida en Venezuela, en Caracas, se esperaba una manifestación, no necesariamente en las calles, a pesar de que algunos sí salieron, pero sí de los venezolanos que están disconformes con la situación que se está viviendo en su país. Está con nosotros ya Ignacio Martirené, que nos tiene los detalles de esa y otras informaciones del mundo. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. ¿Qué tal, Caro? Gustavo, muy buenos días. Buenos días para todos. Sí, mucha información la que llega desde Venezuela. Son días de mucho movimiento, de gran tensión, de lamentablemente distintas situaciones de violencia que se han vivido en este país. Y lo último que está ocurriendo, la detención de periodistas, tanto extranjeros como venezolanos, por parte de las autoridades, incluidos nuestros colegas que hoy, como ya les informamos, arribaron aquí a Santiago. Pero el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela habla de 11 periodistas ya detenidos, 7 extranjeros y 4 venezolanos hasta el momento por las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. Y a propósito de esto, el gobierno de España exigió en las últimas horas a Venezuela la inmediata puesta en libertad de 4 miembros de un equipo de la agencia española de noticias EFE, en un momento en que se denuncia, como decíamos, la detención de varios periodistas. El gobierno de España rechaza enérgicamente la detención en Caracas de 4 miembros de un equipo de la agencia EFE por efectivos del SEBIN, del Servicio de Inteligencia Bolivariano. Indicó en un comunicado el Ministerio Español de Asuntos Exteriores. Los detenidos son 3 reporteros: la camarógrafa colombiana Moren Barriga, el periodista español Gonzalo Domínguez, el fotógrafo colombiano Leonardo Muñoz y un conductor venezolano, José Salas. Estas detenciones, como decía, se suman a las de los periodistas de TVN, Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, que estuvieron más de 14 horas retenidos y finalmente fueron expulsados del país. Además, hay otros 2 periodistas franceses que continúan bajo custodia de las autoridades venezolanas, como mencionaba el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Está denunciando esta mañana en su cuenta de Twitter que hasta el momento han sido arbitrariamente, dicen, detenidos 11 periodistas por parte de las autoridades venezolanas. Un tema que es delicado porque se habla y el gobierno de Maduro se defiende en cuanto al tema de las acreditaciones que deben tener los periodistas extranjeros, pero a su vez es muy difícil para los trabajadores de la prensa que llegan a Venezuela a reportear sobre lo que está ocurriendo en ese país, obtener esos permisos para trabajar, y llegan como turistas. Nacho, escuchábamos los testimonios esta mañana de nuestros colegas que llegaban, ¿verdad?, al aeropuerto de Santiago. Ahora, ¿se tiene conocimiento respecto de las condiciones o el lugar donde están detenidos estos otros miembros de la prensa? No hay mayores datos. ¿no? O sea, fueron detenidos, estos españoles en particular, fueron detenidos por el Servicio de Inteligencia, por el SEBIN, distinto de lo que pasó con nuestros compañeros, que fueron detenidos por efectivos de seguridad del Palacio de Miraflores, en las afueras del Palacio de Gobierno, pero no están claras las condiciones en las que están detenidos ni las razones, como ocurrió con nuestros compañeros. O sea, estuvieron horas detenidos sin saberse claramente por qué habían sido retenidos por las autoridades. Y tal vez lo peor, incomunicados. Claro, ese es el tema, incomunicados y aislados, ¿no?, por muchas horas. Claro, respecto a los argumentos que tú señalas que entrega Venezuela, señalar que no hay una norma establecida respecto a un reporteo de estas características donde uno tiene que solicitar una visa de trabajo. Sí, claro, vamos a repasar. Tenemos el tuit de Jorge Arriaza, el canciller venezolano, para compartir la imagen con ustedes. A ver. Esto fue ayer. Y habla de esto: algunos periodistas extranjeros han ingresado al país de forma irregular sin cumplir previamente con la respectiva solicitud del permiso de trabajo en nuestros consulados. Varios han tratado de acceder al Palacio Presidencial sin acreditación. De esa manera se justifica el canciller venezolano. Hay otra parte de esta publicación también en la que habla de que los trabajadores de la prensa extranjeros deben realizar un trámite previo a llegar a Venezuela para obtener ese permiso, esa acreditación. Y el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, una figura clave del oficialismo en Venezuela, también se refirió a este tema ayer en un acto a favor del gobierno y dijo que son bienvenidos los periodistas que lleguen al país con los permisos necesarios para trabajar. Vamos a escuchar lo que decía Cabello. Por cierto, hice un escándalo por ahí con unos periodistas que estuvieron. Aquí están unos periodistas que vinieron y otros que han pedido venir. Bienvenidos. El que venga con permiso para trabajar, ¿no? Porque tú sabes que hay gente que llega que no tiene permiso de nada y quiere comenzar a trabajar como que esto fuera un gallinero. No, esto es un país que se respeta. Y vamos a ver lo que están diciendo desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela en su cuenta de Twitter, lo que les mencionaba anteriormente. En solo 2 días
han sido detenidos arbitrariamente 11 trabajadores de la prensa en Venezuela, dice este sindicato. El SNTP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, registra la detención de 7 reporteros extranjeros y 4 ciudadanos venezolanos, de los cuales solo 2 fueron liberados y otros 2 expulsados del país, en referencia a nuestros compañeros de Televisión Nacional de Chile. Ahí está la lista presentada en el Twitter del Sindicato de la Prensa de Venezuela de los periodistas que han sido detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Este sindicato precisamente fue el que denunció en primera instancia la detención de nuestros compañeros y de los 2 colegas venezolanos, que recordemos ayer fueron liberados primero. Ayer hablábamos en vivo con ellos junto a Caro y nos contaban cómo había sido la detención, las condiciones en las que se encontraban, lo que les habían preguntado en los interrogatorios, que estaban separados los 4 y que no estaban claras las razones de la detención. ¿Sabes qué? Y además muy valientes sus testimonios, porque ellos permanecieron en las puertas del Palacio Miraflores esperando y exigiendo de alguna forma, haciendo presión para que nuestros compañeros fueran también liberados. Y ellos quedan allá, que fue parte de los comentarios que hacía Rodrigo Pérez esta mañana cuando a su llegada a Santiago. Ellos quedan allá y tienen que seguir lidiando con una situación muy riesgosa muchas veces para la prensa. Y las dudas, las preguntas que surgen de inmediato respecto a por qué los otros siguen detenidos. También eso es la preocupación, ¿verdad? Exactamente, que existe. Y bueno, claramente va a haber un seguimiento internacional de esta situación en el marco de las presiones contra el gobierno de Nicolás Maduro y bueno, a su vez el reclamo de los gobiernos que están involucrados, en este caso el de España, como decíamos, que exige la liberación de los periodistas de EFE, pero es una situación que genera mayor polémica, mayores críticas hacia el gobierno de Nicolás Maduro y lo que tú decías, ¿no? Los periodistas venezolanos que ayer estuvieron ejerciendo también presión y manifestando su indignación porque nuestros compañeros de Televisión Nacional de Chile todavía estaban detenidos y lo estuvieron durante varias horas luego de haber sido liberados sus colegas venezolanos. Una situación que sin dudas causa indignación y que perjudica mayormente la imagen del propio Maduro y del gobierno venezolano en esta situación de crisis política y con la exigencia y la demanda de gran parte de la comunidad internacional para que se convoque a elecciones presidenciales y Maduro deje el poder. Y a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Venezuela, ayer, como decía Caro anteriormente, estaba convocada esta manifestación. Estas protestas que en realidad eran protestas puntuales, no una manifestación masiva que fue convocada por la oposición para que la gente se manifestara en contra del gobierno de Maduro y en apoyo a un gobierno de transición. Y precisamente miles de venezolanos se movilizaron en apoyo al gobierno interino encabezado por Juan Guaidó y en reclamo de la salida de Nicolás Maduro del poder. Guaidó indicó ayer mismo, mientras participaba de alguna de estas protestas, que más de 5.000 breves protestas se realizaron en todo el país en rechazo a la crisis que atraviesa Venezuela y para reclamar que termine lo que califica como usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro. Más de 5.000 puntos a nivel nacional se han manifestado, no solamente en rechazo a la crisis que estamos viviendo, no solamente porque estamos pasándola mal como ciudadanos, sino por el futuro, dijo Guaidó a los medios durante una de las manifestaciones en Caracas. La oposición convocó a otra masiva manifestación el próximo sábado. Esa sí es una marcha masiva en distintos puntos del país contra el gobierno de Maduro. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en Twitter que la lucha por la libertad ha comenzado, destacando así las protestas en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro y además indicó que había hablado nuevamente con Juan Guaidó para felicitarlo por su tarea y reforzar el apoyo de Estados Unidos a su gobierno interino. Sería esta la segunda conversación que mantienen Trump y Guaidó, según los dos lo han manifestado a través de sus cuentas en Twitter. Trump que vuelve de esta manera a marcar su apoyo y a dar una señal firme en contra de Maduro en un día clave como fue ayer y a favor del gobierno de Juan Guaidó. Por otro lado, Caro, Gustavo, se espera que el Parlamento Europeo vote hoy una resolución en la que reconocerá a Guaidó como presidente encargado de Venezuela al constatar que Maduro ha rechazado convocar a nuevas elecciones presidenciales en ese país. El propio líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, también publicó en Twitter que agradecía el apoyo que fue manifestado por el presidente del Poder Legislativo Europeo, Antonio Tajani, en las últimas horas hacia el gobierno interino de Venezuela. Claro, la Unión Europea ya dando señales, pero a la espera de su postura final. ¿Cuál va a ser su decisión respecto a todo lo que está ocurriendo? Sí, la Unión Europea ha sido un poco más cauta en torno al apoyo y bueno, si bien dio este ultimátum el fin de semana pasado, 8 días a Maduro, exacto, como son además varios gobiernos, ¿no? 27 países, no se han puesto de acuerdo en una declaración conjunta y se espera que ahora sí el Parlamento
de Europa, bueno, determine su apoyo a Juan Guaidó. Para finalizar, el chavismo también convocó una manifestación el próximo sábado para contrarrestar la marcha de la oposición cuando se cumplen 20 años, el 2 de febrero, de la asunción del presidente Chávez, de Hugo Chávez en 1999, dando inicio al chavismo precisamente en Venezuela. Muy bien, Ignacio, vamos a quedar muy pendientes, por supuesto, y en nuestras próximas ediciones ya vamos a tener más detalles contigo. Por supuesto, que pasen bien, buen día. Buenos días. Buen día, Ignacio Martinelli, con toda la información internacional. Y así llegamos al final de tu mañana, ¿no? Final de tu mañana, final del mes también. Que tengan un muy buen jueves. Buenos días. Chao. Hemos presentado Tu Mañana 24 Horas.